Vamos a hablar un poquito de Gundam Geek-Wax, sí, aunque solo lleve 2 capítulos estrenados, porque con esos 2 capítulos se han encargado de tener todo un desastre. ¿Por dónde empezar? Esa es la pregunta que se hicieron los distribuidores de esta cosa y parece que no la contestaron de la mejor manera porque al ver la serie se darán cuenta de que empezamos directamente con la historia de Amate Yuzuriha o Machu para los compas. La cosa es que si fueron a ver la película promocional hace un par de semanas, no creo que tiene un poco más. El punto es, si fueron a ver la película se habrán dado cuenta de que el orden de emisión dista un poco de lo que fue el orden en que vimos los sucesos pasar en la película, y esto pues empeora bastante con lo que acaba de suceder en el capítulo número 2, porque sí, este capítulo inicia donde inicia la película, pero cuando termina, en lugar de mostrarnos lo que es la batalla de Solomon, siendo solamente un hecho anecdótico contado por el propio Shalabul. Aquí donde empieza o donde termina el problema, justamente ahí, que la batalla no es mostrada en su totalidad y se queda más en un hecho anecdótico, algo que pasó, algo que ya es historia dentro de este universo. Pero el capítulo termina con un bonito y muy bien acomodado continúa en el capítulo 1, o sea, hay que ver primero el capítulo 2 y después el capítulo 1 y después el capítulo 3 que aún no se estrena. El problema con esto es que ya la historia está fragmentada. Tenemos la presentación de Amate o Machu, le voy a decir Machu a partir de aquí, ya establecida, ya tenemos a nuestros personajes por lo menos ocasionales o recurrentes que van a estar apareciendo a lo largo de la serie, pero de buenas a primeras reaparecemos donde se supone tomaría lugar la primera serie de Gundam, o sea la del 79, y nuestro protagonista ahora en lugar de ser Amuro Rey es Char Aznavour. ¿Por qué? No lo sabemos. El punto de toda esta historia es que es una historia alternativa donde el Gundam fue robado por Zeon en lugar de el propio Amuro, y pues así es como suceden las cosas en este capítulo. Char se roba el Gundam y termina asesinando a todos los tripulantes de la White Base y robándosela también. Y tenemos lo que sería una aparente victoria del frente de independencia de los Space Noids y por ende de Zeon, y toda la serie sería como una consecuencia o por lo menos una ambientación dentro de no el mundo más bien sino de el espacio liberado por la guerra que libró Zeon. Como tal no fue una victoria porque la federación sigue existiendo, simplemente se propusieron un alto a fuego y fue como decirle ok, tú te quedas con el espacio, nosotros nos quedamos con la tierra y ya nadie interviene en los asuntos de nadie. No lo dicen como tal directamente, pero es algo que se da a entender. ¿Dónde está el problema? Al cortar la batalla de Solomon, cortaron la escena donde aparece la hermana de Char y pues de hecho eso fue un poco extraño también en la película porque el conocer a un personaje, más bien el encontrarse con un personaje que no es conocido para el nuevo público y decir, ok, ¿quién es ella? Si había personas que solo estaban interesadas en ver la película de Beginning, por decir es una promocional de la próxima serie, se estarían preguntando quién es el personaje por el que Char pues se descontrola en sus sentimientos y lo hace desaparecer el Psycho-Mu. Y creo que esa sería una razón lo suficientemente válida como para cortar su aparición y la pelea dentro del asteroide, para decir es que no podemos dejar que este personaje aparezca porque si no las personas que no hayan visto la serie original y que sepan que Sayla Mas o esta rubia es hermana de Char Aznavour y que su verdadero nombre es Casval, por eso tampoco sale la escena donde Cassilia lo llama Casval. Sí, hubo bastantes recortes en este pequeño flashback, porque sí, parece que Shia Bull está contando todo esto dentro de su cabeza mientras se suceden los eventos del primer capítulo, así que digamos que todo eso fue cortado porque a falta de información no podemos pues esperar que las personas que no hayan visto la serie original y que conocen todas esas referencias de personas, personajes y eventos pasados las entiendan. Porque para conocer que Sayla Mas era hermana de Char Aznavour nos tomó casi 30 capítulos, el
conocer que Cassilia sabía que Char no solo era culpable del asesinato de su hermano, que en esta ocasión no pertenece siquiera al ejército, era también el hijo perdido de Seon Dae-kun, y pues ni siquiera en esta ocasión nos damos tiempo de conocer quiénes son esas personas. Entonces podríamos decir, tiene algo de sentido que sean cortados en la emisión del anime. Podría ser, la cosa es que este pequeño inicio, este pequeño prólogo marca la desaparición de este universo del propio Char. Sí, porque esto es una recreación en pequeño del choque de Axis que se da en la película de Char's Counter Attack. Digámoslo así, porque sucede prácticamente lo mismo. Desaparece el cuerpo de Char dentro del Gundam, que fue lo que le pasó al propio Amuro y a Char cuando desviaron Axis, que los absorbió el Nu Gundam. Aquí pasaría lo mismo, el Red Gundam absorbió el cuerpo y el alma de Char y pues desapareció hasta que fue encontrado un poco después, y serían los eventos que estaríamos viendo 5 años en el futuro, lo cual ya está sucediendo en el capítulo 1 de esta serie. Ahora, ¿es posible que nos muestren estos eventos un poco más adelante? No, porque el único consciente de esos eventos sería el propio Char y su hermana, y no creo muy posible que su hermana tenga mucha participación de aquí en adelante. De hecho, su propia participación es lo más confuso de todo el tema, porque al haber robado Seon ellos mismos la nave, la White Base, y luego transformarla en su propia nave, lo que pasó es que no solo asesinaron a los propios miembros de la nave que pudieron quedar vivos, como el propio Bright Noah, sino que todos aquellos civiles que se unieron en la serie original, incluyendo a Sayla Mas, que es la hermana de Char, o a personajes como el propio Amuro, todos ellos ya no forman parte ni de la White Base, ni del equipo Gundam, ni de la Federación. Entonces tiene poco sentido que un personaje que se quedó en una colonia espacial sin presencia militar ahora esté enfrentándose a su propio hermano en su propio pues mecha. Así que sí, esta sería la parte más confusa de todo esto. Pero si se llega a presentar más adelante la hermana de Char como personaje recurrente, puede que ella sea la que cuente qué fue lo que pasó dentro del asteroide, lo cual tampoco tendría mucho sentido porque el que experimentó estos sucesos es el propio Char. Ahora, la otra forma de que esto suceda es que a través de su alma atrapada le transmita todos esos recuerdos a la persona que ahora lo está controlando. Esto es algo que pasa en los últimos 10 minutos de la película, que yo me imagino que va a ser el inicio del tercer capítulo. Sí, bastante confuso esto, pero no sé por qué lo hicieron así. Una mejor opción hubiera sido que lo transmitieran como hizo la Bruja de Mercurio, de que primero lanzan un prólogo individual y luego la duración total de la temporada, los 12 capítulos ya eran la historia dentro del espacio de tiempo que se iba a manejar dentro de la serie pues por completo. Así que lo mejor que pudieron haber hecho hubiera sido presentarnos el robo del Gundam y la desaparición de Char, aunque durara media hora, en un capítulo separado de los 12 que van a durar la serie, porque si llegan a meter los 10 minutos que faltaron de todo esto, pues le estarían robando a los 12 capítulos que dura la serie, capítulo y medio de duración para simplemente contar el qué pasaría si, y nos estaríamos quitando tiempo y enfoque de la historia de Machu y sus amigos, que pues yo me imagino que esa sería la razón principal para hacer un universo alterno que no tenga que ver con todo lo que está pasando alrededor de los personajes que ya conocíamos. Por eso menciono todos los personajes que de alguna vez fueron parte de la tripulación de la White Base en la serie original, ya no tendrían razón para estar pues en el campo de batalla porque nunca se subieron a esa nave, lo cual nos lleva a siguientes temas. ¿De qué pasa con los eventos futuros que se desarrollaron en el Universal Century? Pues lo mismo, ya no van a pasar, es una historia totalmente nueva. El hecho de que todos esos sucesos tengan lugar es justamente porque la Federación derrotó por completo a Seon en la guerra de un año,
Z Gundam es directamente consecuencia del poder militar que ganó la Federación y la formación de los Titans como consecuencia de ello, y a raíz de eso se fue desarrollando toda la historia que ya conocemos. El problema, o más bien el giro en todo esto, es que la Federación nunca ganó, los Titans nunca se van a formar, la AEUG nunca va a tener lugar de existir, Char pues ya no existe, así que no va a tener la razón del levantamiento, y pues contra todo pronóstico, toda la familia Sabi está viva, desde Jiren, Dosle, no, de hecho creo que Dosle sí está muerto, pero su aparición fue cortada de este capítulo. Cassilia está viva, Mineva obviamente está viva, así que sí, tendremos posiblemente participación de los Sabi, tendremos pues participación de Makue, que también es algo curioso de cómo pasó ese señor de estar encerrado en la tierra con un montón de minas a estar en una nave espacial. Preguntas que no me dejan dormir a veces. Sí, no es un universo de qué pasa con estas acciones, sino que es un borrón total, porque esta ya no es la historia de un joven que robó un Gundam y cambió el destino del mundo para todos nosotros, sino que más bien creo que es un enfoque un poco más realista. Un plan secreto es filtrado al enemigo, y el enemigo, en una misión ultra secreta, se mete a ver qué están haciendo, y sin aviso simplemente roban el traje que estaba ahí, incluyendo la nave, mientras los enemigos, la Federación, no habían sido avisados de nada. Y en la serie original ya se estaba haciendo la evacuación por alguna razón. En cuanto empezó el ataque, ya estaban pues movilizándose. De hecho, la movilización tarda demasiado en la serie original, y por alguna razón se salvan la mayoría. Sí, es algo bastante extraño, pero aquí, al no haber necesidad de evacuar Site 7, pues digamos que es un poco más positivo el final que le va a tocar a la población de esa colonia espacial. Así que no, como digo, no es el planteamiento de un chico robando una máquina superpoderosa y pues destruyendo a todos aquellos que se impongan en el camino de la victoria del bueno, sino que es la historia de un lado ganador. Zeon ganó la guerra, y qué es lo que sigue, la libertad real para los Space Knights, o qué es eso que ellos pueden llegar a conocer como normalidad, qué es lo que más bien Machu nos presenta en el primer capítulo. Es su percepción como tal, como habitante del espacio, como persona que nació en él y que de alguna forma conoce la libertad, o más bien su derecho de existencia de parte de Zeon. Porque sí, el hecho de que la Federación no haya ganado significa que los New Types van a ser aceptados con más regularidad. Esto todavía no se toca a profundidad, simplemente prefieren que los New Types pasen un poco por debajo del agua. Al menos en el primer capítulo, cuando Char y Shalia pues se reconocen entre ellos mismos como New Types, pero no sabemos si a personajes como Machu, que obviamente va a ser una New Type porque protagonista, no sabemos cómo vayan a manejar su historia, de decir, es un ser simplemente asombroso por ser una New Type, o como algo un poco más normal. El hecho es que esta serie está planteada desde el inicio como algo para nuevas generaciones, está planteando como algo totalmente distante a todo lo que ya hemos conocido. ¿Por qué? Porque nos pasamos los últimos 45 años hablando del mismo universo, del mismo Gundam robado. Así que ahora toca hablar de qué pasaría otros hubieran sido los ganadores de esa historia. Como bien dicen, la historia es contado por los ganadores. Aunque hayan hecho todo un desastre con su planteamiento, con su introducción, con el prólogo introducido en el segundo capítulo, que parece más ahora una anécdota, la verdad es que los 10 capítulos faltantes me dan algo de esperanza de ver que puedan acomodar lo suficiente los temas faltantes a resolver, a desarrollar, para que por lo menos tenga un desenlace lo suficientemente sólido. Porque sí, este ya no es un mundo de problemas y pues de inquietud infinita de quién va a ser el destruido a continuación. Porque de hecho eso fue lo que dio el surgimiento de
Xeonaxis y todo el tema de Haman Karn que dio lugar al final de Z y Z. Ahora que los Xavi siguen gobernando, pues ya ninguno de esos eventos tiene lugar. Así que sí, vamos a estar ya no con la idea de, pero esto pasó diferente en el Universal Century, pero esto participaron estos personajes haciéndolo, pero esto porque esta es una historia totalmente diferente. No solo porque sean los mismos personajes introductorios significa que la historia vaya a ir por el mismo camino. Así que, como digo, yo le tengo un poco de fe todavía a lo que espera. Así que solamente falta pues que llegue su emisión más pronto que tarde, esperemos. Porque sí, luego pasa que la producción, que esto, que el otro, ojalá no pase. No quería extenderme demasiado con este tema porque la verdad es que es un poco bastante sencillo hacerles una crítica a por qué hacen lo que hacen como lo hacen. Pero simplemente, no sé, me entraron las palabras y salieron de alguna forma. Pero bueno, el futuro es el que lo dirá y ya faltan un par de días para que se estrene el capítulo 3 y saber si todo lo que dije tuvo algo de sentido o solo vine a hablar pura mamarrachada. Hasta entonces, nos vemos.